¿cómo les va? Comenzaremos la clase 18 de Introducción al Antiguo Testamento. Estamos estudiando los libros poéticos y sapienciales. Hoy aprenderemos el libro de Eclesiastés. Eclesiastés son las palabras de sabiduría que tienen que ver con el predicador. Proverbios 1:7 dice primero la conclusión y luego, para comprobar dicha conclusión, utiliza el método deductivo. Pero el método más usado en todo el libro de Eclesiastés es el método inductivo. Eclesiastés trata varios asuntos específicos relacionados con la sabiduría. Eclesiastés 12:13, capítulo 12, versículos 13 y 14, concluye que el deber del ser humano es temer a Dios. Pero el libro de Eclesiastés usa argumentos de método inductivo. En Eclesiastés aparecen las palabras de la sabiduría del predicador. En 1:1, capítulo 1, versículo 1, nos dice: ¿quién es este predicador? En Proverbios dice: el hijo de David, Salomón, rey de Israel. Pero en Eclesiastés 1:1 se omite el nombre Salomón. Pero ya que Salomón, el hijo de David, es el rey de la sabiduría, podemos afirmar que es el predicador de Eclesiastés. Este predicador es alguien que enseña la sabiduría, argumenta la sabiduría y predica la sabiduría. En el capítulo 1, versículo 3, vemos la sabiduría que trata Eclesiastés. Pregunta: ¿cuál es la utilidad del esfuerzo humano debajo del sol? Proverbios trata sobre los asuntos de la vida cotidiana y la sabiduría, y cómo vivir sabiamente en la vida cotidiana. Pero Eclesiastés plantea cuál es la utilidad de todos los esfuerzos del hombre. Argumenta cuál es el significado de la vida en el mundo. Eclesiastés explora los diversos temas de la sabiduría. Desde el capítulo 1 al 11 nos muestra cómo el predicador analiza sabiamente el significado de la vida. Un método de explorar el significado de la vida humana es a través de la experiencia, mediante su propia observación y experiencia. El otro método es mostrar el significado de la vida humana mediante la aceptación de Dios. En Proverbios se muestra el camino de la mujer necia y el camino de la mujer sabia. En Eclesiastés se define el significado de la vida, por un lado, mediante su propia experiencia y sabiduría. Y por otro lado, sigue el significado mediante la aceptación de Dios y lo que Dios demanda al hombre. El significado de la vida, que se muestra mediante la propia experiencia y sabiduría, se encuentra en el capítulo 1, versículos 4 al 11. Define que la vida humana es repeticiones y repeticiones. Este tipo de exploración de la vida humana mediante la experiencia y observación se encuentra también en el capítulo 1, versículo 13. Este penoso trabajo dio Dios
a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. ¿A qué conclusión llega sobre el significado de la vida mediante la experiencia y la observación? El 1.14 dice: todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. El versículo 18 dice que en la mucha sabiduría hay molestia y en la mucha ciencia hay dolor. En el capítulo 2, versículo 11 dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Todo era vanidad y aflicción de espíritu. Significa que no se puede saber nada. Significa que tratar de conocer el significado de la vida mediante la experiencia es como intentar atrapar el viento con la mano. Eclesiastés repite continuamente la palabra vanidad. Significa que no se puede conocer el significado de la vida mediante la propia experiencia y observación, y que todo esto es un sinsentido. En Eclesiastés hay otro método de discernir el significado de la vida, es delante de Dios, mediante la fe. Este método lo vemos en el 2.24. Esta actitud comprende que lo que el hombre bebe, come y todo su esfuerzo están en las manos de Dios. En el mundo hay mucha aflicción, pero en el capítulo 2, versículo 22, dice que la vida humana aceptada por Dios goza de alegría y felicidad. Proverbios nos muestra los dos caminos, el camino de la mujer necia y el camino de la mujer sabia. Desde Eclesiastés 2 hasta el 11, el predicador señala dos clases de vidas: la sabiduría que es aceptada por Dios y la sabiduría que se guía por sus propias experiencias y sabiduría. Con respecto a estos dos caminos, el capítulo 12 da la solución. Hay que acordarse del Dios creador desde la juventud, mientras esté vivo. No se puede descubrir el verdadero significado de la vida humana mediante la propia personalidad, experiencia, conocimiento y observación. Por eso el hombre debe acordarse de su Creador antes de morir. En Eclesiastés 12:12 vemos una frase muy conocida de Proverbios: Hijo mío, sé amonestado. Significa detenerse de analizar la vida según la experiencia y el mundo y el mucho estudio, sino temer a Dios y guardar sus mandamientos. Este es el deber del hombre y la sabiduría. Aunque la vida sea difícil o enfrentemos a muchas dificultades, hay que encomendarlo a Dios y confiar en Dios. Esta es la sabiduría y el camino para obtener la vida alegre. El predicador señala que el significado importante de la vida humana consiste en acordarse de Dios y confiar en Dios, aun en medio de las dificultades. Ahora estudiaremos el libro de Cantar de los Cantares. El libro de Cantares es llamado también Cantares de Salomón. Cantares significa canciones muy hermosas, significa la canción de las canciones. ¿Cuál es la canción de las canciones?
¿cuál sería la canción más excelente? La canción de las canciones, cantada por Salomón, es una canción de amor entre un hombre y una mujer. En Cantar de los Cantares se describe el amor hermoso entre Salomón y la mujer sulamita. Habla del amor dentro de la relación del pacto matrimonial delante de Dios. Obviamente en Cantar de los Cantares trata los conflictos matrimoniales. Cantares informa que hay muchos elementos que atentan contra la vida matrimonial. Pueden ser problemas familiares o problemas económicos. Lo que destruye el amor matrimonial pueden ser los males sociales y diversas costumbres sociales. Así como en Proverbios y Eclesiastés, también Cantar de los Cantares, en el 8:6, vemos que se canta la victoria del amor de Dios. En capítulo 8, versículo 6, describe al amor como tan fuerte como la muerte. Indica que el amor no puede ser apagado con el agua, ni ser ahogado por el diluvio, ni comprado con dinero. Es algo muy valioso. El amor del matrimonio formado por Dios es muy fuerte y valioso. Por eso el amor y la vida matrimonial formado por Dios es algo sabio y da gloria a Dios. Cantar de los Cantares describe lo hermoso de la vida matrimonial. La vida sexual dentro del matrimonio no es algo vergonzoso ni sucio. Delante de Dios, la vida matrimonial es algo hermoso y santo, muy importante. En Cantar de los Cantares aparecen, además del rey Salomón y la mujer sulamita, otras mujeres de Jerusalén. Las mujeres de Jerusalén son las mujeres jóvenes solteras. Cantar de los Cantares instruye a las mujeres solteras y a los jóvenes solteros sobre lo hermoso y serio de la vida matrimonial. Enseña que la verdadera sabiduría consiste en formar una familia santa en Dios. Cantar de los Cantares se suele leer también en épocas de Pascua. La relación de hombre y mujer en Cantares no se limita solamente en la relación entre hombre y mujer. Simboliza la relación entre Dios como esposo e Israel como esposa. O sea, Cantares canta sobre el amor entre Jesucristo y los creyentes. Esto lo podemos saber claramente en el libro de Oseas. Por eso, Cantar de los Cantares describe la belleza del amor entre esposo y esposa dentro del matrimonio. Esto expresa la belleza del amor entre Dios y el pueblo israelita dentro del pacto. Existen muchas tentaciones e ídolos que atentan para destruir la relación de amor, el pacto entre Dios y el pueblo israelita. Pero muestra que la sabiduría consiste en que el pueblo israelita ame solamente a Dios y viva obedeciéndole. Cantar de los Cantares está mostrando el amor de Dios hacia su esposa Israel. Esta relación de amor entre Dios y el pueblo de Dios se ve también en Apocalipsis.
En el mismo momento de la segunda venida de Jesús se perfecciona el reino de Dios. Este reino se describe como la boda entre Dios y su pueblo. Efesios 5 describe la relación entre el Señor y la Iglesia comparándola con el matrimonio. Efesios describe la hermosa relación de amor entre el Señor mediante la mutua sujeción. La sabiduría y bendición consiste en que la Iglesia obedezca a su esposo Jesucristo. Ahora veamos el libro de Salmos. El libro de Salmos está compuesto de 150 capítulos. ¿Qué significa Salmos? Son alabanzas a Dios. Además, los salmos son oraciones y canciones sobre la oración. En los salmos, el pueblo de Dios se dirige a Dios en oración en forma de alabanzas, en medio de sus dificultades, tristezas y alegrías durante la vida. También en los salmos hay un desarrollo. Desde el capítulo 3 hasta el 150 descubrimos un desarrollo. Son salmos de alabanza para Dios en medio de las dificultades, sufrimientos y aflicciones. Además descubrimos ciertas características en los salmos. Para entender los salmos debemos comprender su formato. Existen salmos de alabanzas a Dios, salmos de agradecimiento, salmos de lamentaciones, orando a Dios en las dificultades. Hay también salmos de sabiduría, salmos relacionados con los reyes, salmos mesiánicos. Por eso, cuando leemos los salmos, debemos identificar a qué tipo de salmos pertenece. Los salmos 1 y 2 son introducciones a todo el libro de Salmos. Son salmos muy importantes que nos orientan cómo debemos leer el libro de Salmos. En especial, podemos saber que el Salmo 1 es un salmo de sabiduría. Aparecen las palabras que aprendimos en los libros sapienciales. ¿Cómo es un hombre sabio según el Salmo 1.1? Es alguien que no sigue el consejo de malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta con los escarnecedores. Estas expresiones las descubrimos fácilmente en Proverbios. Por eso pertenece al Salmo de Sabiduría. ¿Cómo se desarrollan los salmos de sabiduría? Hay un camino de malos y otro camino de justos. Acá describe el camino de justo, indicando que se deleita en la ley de Jehová y en su ley medita de día y de noche. Los bendice siempre a los que meditan y deleitan en la ley de Dios. Pero en el versículo 4, los malos son tambaleados como el tamo que arrebata el viento. El justo siempre medita en las palabras de la ley y se comporta echando sus raíces en la ley. Pero el malo vive siguiendo las costumbres del mundo. El malo sufrirá el juicio de Dios y no será aceptado por Dios. Pero el justo entrará en la asamblea de Dios y será aceptado por Dios. El Salmo se desarrolla con este contraste. Al igual que los libros sapienciales, en los Salmos también vemos parábolas y metáforas.
el Salmo 1 representa a todos los salmos. Este salmo demanda una vida de justo que se deleite en la ley de Dios y obedezca la ley. El Salmo 2 pertenece a los salmos reales, también pertenece a los salmos mesiánicos. Dios establece su morada en Sión y establece allí a su rey y hace que la gente confíe en ese rey. La sabiduría consiste en aceptar al rey establecido por Dios. Los que no aceptan al rey establecido por Dios, no aceptan a su Hijo, perecerán. Por eso, no solo debemos deleitarnos en la palabra de Dios, sino también debemos aceptar al rey establecido por Dios. De los varios tipos de salmos, vamos a estudiar los salmos sapienciales. En especial, vamos a ver el Salmo 37, el Salmo de David. Hay muchos salmos de David. Hay muchos salmos que hablan sobre cómo hay que reaccionar frente a las dificultades por las que pasa el pueblo de Dios. En 37.1 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Las dificultades del escritor de este salmo se debe a los malignos. Pasamos por incertidumbre cuando vemos que a los malos prosperan y les van mejor que a los que confían en Dios. Por eso, el 37.7 responde: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Porque el versículo 9 dice que los malvados serán cortados y que Dios los juzgará. El versículo 10 dice que pronto desaparecerán los malos. Pero el versículo 24 dice que los justos no caerán. Es porque Dios sostiene al justo. Los hijos de los que viven confiando en Dios no serán desamparados. Por eso la sabiduría consiste en esperar en Dios, confiar en Dios y vivir guardando la palabra de Dios. El versículo 39 dice: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. En Salmo 49 vemos un salmo de sabiduría similar. Allí descubrimos a un salmista acorralado por deudas. El 39.5 dice: ¿por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Hay quienes en esa situación confían en sus riquezas y se jactan de su abundancia. Luego de eso, el salmista trata el tema de la muerte. ¿Qué sucede con la muerte? El versículo 15 dice que los que viven confiando en Dios, cuando mueren, serán recibidos por Dios. Versículo 17 dice que los que vivieron confiando en el dinero, su gloria no los seguirá, sino que sufrirán el juicio. Por eso nosotros debemos comprender esta verdad. Veamos el Salmo 73. El salmista del capítulo 73 se encuentra en una situación más difícil. En 73.2 dice que los pies del salmista se deslizaron y que por poco se resbala de sus pasos. En el versículo 13,
El salmista se esforzó por limpiar su corazón, limpiar sus manos y vivir una vida sin culpa. Es alguien que guardó la fe y vivía con mucho esfuerzo, pero sufrió muchas dificultades en todos los asuntos. A este salmista realmente las cosas no le iban bien, pero el malo que vivía sin confiar en Dios estaba muy próspero, sin dolor, saludable y con mucha riqueza. Por eso el salmista sufría aflicciones y tenía dudas en su corazón. Estuvo al borde de la tentación de abandonar a Dios, pero en ese momento, en el versículo 17, entra en el santuario de Dios. Cuando el salmista adora a Dios, Dios le mostró cuál es el fin del malo. El versículo 18 dice: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Este salmista, que estaba dudando y al borde del tropiezo, comprende una gran verdad. Comprende que aunque no viese la prosperidad en vida, se cumplirá la justicia de Dios incluso después de la muerte. El pueblo de Dios experimentará que incluso después de la muerte se cumplirá la justicia de Dios. Por eso confiesa que el acercarse a Dios es su bendición. Finalmente, en el versículo 28, el salmista comprende que el acercarse a Dios es la bendición. Considera a Dios como su refugio y proclamará las obras justas de Dios. A través de las poesías sabias que aparecen en los salmos, podemos saber cuál es el argumento importante. No siempre serán prósperos los que viven confiando en Dios. Incluso pueden ser más prósperos los que no confían en Dios. ¿Qué nos enseña con esto los salmos sapienciales? Primero, pronto Dios juzgará a los malos y dará bendición a los que viven confiando en Dios. Segundo, puede ser que en este mundo no se cumpla la justicia de Dios. Los soberbios que no confían en Dios pueden morir felices, sin que reciban el juicio de Dios durante la vida terrenal hasta el día de la muerte. Pero el Salmo enseña que luego de la muerte se va a cumplir claramente el juicio y la justicia de Dios. Significa que no podemos determinar la justicia de Dios mediante lo que vemos. La justicia de Dios se cumple incluso tras la muerte del hombre. Por eso no debemos quejarnos cuando vemos la prosperidad de los malos en el mundo. La bendición y sabiduría consiste en que nos acerquemos a Dios y nos refugiemos en Dios. En el libro 5 de Salmos, en el Salmo 107, observamos la forma de los salmos de acciones de gracias. El primer versículo del Salmo 107 hay palabras de agradecimiento para Dios. ¿Por qué está agradecido el salmista? Es por la bondad de Dios y por su amor inmutable en el pacto, porque Dios ha salvado a su pueblo y lo ha rescatado de las manos de los enemigos. El Salmo 107:4 muestra específicamente cómo Dios ha rescatado a su pueblo. En el versículo 4, cuando el pueblo anhelaba errante por el desierto sin rumbo y afligido, Dios se acordó de ellos. Cuando sufrían sed y hambre, profundamente angustiados,
y clamaron a Dios, Dios los salvó. Dios los condujo por el camino correcto y los guió a la ciudad donde debían morar. Así es la bondad y amor de Dios. En el versículo 10 vemos otro tema de agradecimiento a Dios. Describe una situación de encadenamiento y encarcelamiento a causa de sus propias faltas. Cuando no había nadie para socorrerle, clamó a Jehová en medio de la adversidad. En ese momento también Dios lo escuchó, lo salvó y lo sacó de la cárcel. Este es el segundo tema de agradecimiento en su oración. Desde el versículo 17 hay otro tema de agradecimiento. Estaba enfermo y al borde de la muerte. El versículo 20 dice que Dios lo sanó y lo salvó. Por eso, adora agradeciendo a Dios y lo alaba. El versículo 23 describe el momento cuando se encontró con una gran tempestad mientras trabajaba en el mar. Nuevamente clamó a Dios en su angustia, y Jehová lo salvó. Dios nos conduce por un puerto seguro. Hay personas con tales motivos de agradecimiento. En el versículo 32, esas personas se acercan ante Dios y alaban, agradeciendo a Dios junto al pueblo de Dios. El versículo 33 dice que el Dios que los salvó puede convertir el río en desierto y el manantial en tierra seca. Dios puede dar morada en la ciudad al hambriento, fructificar la viña, bendecir y otorgar abundancia. Pero Dios también puede juzgar al pueblo y hacerlos andar errantes en el desierto. Por eso los sabios, a través de estos hechos, deben acordarse de Dios y creer en Dios. En los salmos de acciones de gracias hay también elementos de sabiduría. Dijimos que hay varios tipos de salmos. En algunos casos son claramente clasificables los tipos, pero en el caso del Salmo 107 hay una combinación entre acción de gracias y sabiduría. Hay muchos salmos de categorías combinadas. Debemos identificar bien las formas de los salmos y analizarlos. También hay que discernir los temas importantes de los salmos para entender bien los salmos. La siguiente clase es sobre los libros proféticos. Muchas gracias.